Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo va todo? Bienvenidos a mi canal de YouTube nuevo. Bueno, como habréis visto en la carátula y en el título, vamos a hablar del Mundial con un poco de perspectiva. Hace una semana estábamos preparando la final, estamos ahí todos nerviosos de un acontecimiento mundial, una final con España y Argentina, una de las mejores finales que se podrían ver. Y bueno, pues estamos a escasas horas de poder ver lo que luego vivimos con una España campeona del mundo, siendo muy superior en la final a Argentina. Y bueno, pues con esa perspectiva de una semana, pues venimos aquí a analizar un poco qué ha sido el Mundial, qué ha significado. Es verdad que no he hecho ningún vídeo a lo largo del Mundial, por diferentes motivos no me ha dado tiempo. Entonces, bueno, quería hacer un poco una lectura, así con un poco de tiempo, una lectura de qué es lo que a veces me saco del Mundial, que creo que puede ser interesante para el canal, ¿no? Sabéis que el canal habla de liderazgo, habla de equipos, habla de coaching, habla de mejora del rendimiento de los jugadores. Entonces, bueno, pues quería un poquito sacar varias lecturas de este mundial, ¿no? En concreto, bueno, voy a sacar 5 puntos de aprendizajes, seguramente hay muchos más, pero bueno, estos son los que yo me voy a quedar. Un mundial que, bueno, pues que sigue siendo esa cita mágica a pesar de los obstáculos, a pesar de aumentar las selecciones, las sedes, bueno, pues el tema de los tiempos muertos, esos 15, esos cooling breaks que había, a pesar de no hacer calor, bueno, que al final era para meter publicidad, bueno, es exprimir el fútbol, pues al final el fútbol siempre está un poco por encima de lo que es las organizaciones y de lo que es intentar exprimirlo lo máximo posible, ¿no? Gracias a Dios de momento se ha parado el tema de hacer el mundial cada 2 años, que para mí sería ya romper ya un poco el mundial. Parece que de momento también parado el aumentar todavía más las selecciones, que romperían un poco las fases de clasificación. Y bueno, de momento seguimos con esa ilusión de hacer la colección, los cromos Panini, de vivir el mundial de una manera especial, bueno, pues de vivir este evento que es tan mágico para muchos, pues vivirlo todavía de manera especial. Es verdad que las multisedes, pues yo creo que rompen un poco esa cosa tan bonita que es el mundial en una sede única. Volvemos en el 2030, vamos a vivir todavía una situación todavía mucho más rocambolesca con un montón de países, empezando en un sitio, terminando en otro, todavía no se sabe cuándo va a ser la final. Bueno, creo que los que están gestionando el mundo del fútbol tienen otros intereses, pero bueno, como decía, gracias a Dios, el fútbol se impone siempre, ¿no? El juego se impone ante esos intereses. Así que nada, vamos a analizar esos 5 puntos que para mí son súper interesantes de todos los temas que tratamos. Así que nada, espero que os quedéis ahí y que veáis el vídeo completo. Vamos a por ello. Bueno, pues vamos a analizar, como os decía en la introducción, este mundial desde los aspectos que interesen un poco al canal. Y bueno, el primer punto, como no, y yo creo que como algo indispensable es analizar a la selección española, ¿no? Creo que justísima merecedora del mundial, sobre todo viendo un poco la semifinal y la final, en la que es muy superior a Francia y muy superior a Argentina. En el partido contra Francia es verdad que hasta el penalti yo creo que Francia estaba incluso algo mejor a raíz del penalti. Yo creo que España es mucho mejor y en la segunda parte sin ninguna duda. Pero es curioso como un equipo como el de España, por mucho que venga de ser campeón de la Eurocopa, de hacer bueno, pues muy buenos partidos, sigue generando dudas a la hora de clasificarle casi como una de las máximas favoritas, ¿no? Siempre ahí ponemos por encima otras selecciones. Es verdad que probablemente la selección de Francia en talento pues probablemente era superior, pero como equipo España pues ha sido superior. Y yo creo que ahí está la clave y un poco el aprendizaje. Un equipo cohesionado, un equipo que aúna una idea clara, unos valores claros, una filosofía clara, un objetivo compartido, pues al final supera a otras selecciones que, sobre todo yo creo que a Francia, que por talento pues era superior, ¿no? Bueno, empezaríamos por el liderazgo de Luis de la Fuente, controvertido, y a mí también tengo que reconocer que me ha costado aceptar el liderazgo de Luis de la Fuente, porque creo que el tema de Rubiales, el tema de la rueda de prensa que ya le hizo mucho daño,
tenía algún debate estos días en LinkedIn sobre, bueno, que fue un perdón interesado el de Luis de la Fuente en su momento. Para los que no conozcáis, bueno, todo esto viene con el tema del Mundial el Mundial Femenino de Fútbol, en el cual España gana, pasa lo de Rubiales, todos los eventos posteriores, y hay una rueda de prensa de Rubiales donde dice que no va a dimitir, donde en primera plana aparecen los entrenadores, los seleccionadores, tanto Luis de la Fuente como Bilda, que le aplauden la intervención, ¿no? Entonces, bueno, a raíz de aquello, bueno, pues toda esa gente que estaba ahí en primera plana aplaudiendo, pues quedó un poco en entredicho, ¿no? Entre ellos está Luis de la Fuente, y a mí aquello sí que me costó mucho confiar en Luis de la Fuente o creer a Luis de la Fuente desde aquel momento, ¿no? Sí que es verdad que posteriormente él pidió disculpas, dijo que no estaba preparado para ese momento. Bueno, podemos entender que puede ser una fórmula de poder quedarse en el cargo. Bueno, pues puede ser, y no digo que no fuese así. Pero sí que es verdad que luego, con el tiempo, y ha pasado un tiempo de eso, yo creo que sus acciones y sus hechos han demostrado que, bueno, pues que creo que es una persona con valores, la gente que le rodea así lo atestigua, la prensa, que normalmente suele ser muy dura con los entrenadores que no encajan muy bien, por mucho que sean triunfadores, hablan bien de ellos, casi no he oído a nadie hablar mal de él, los jugadores también hablan muy bien de él, ha generado el grupo que ha generado, el equipo que ha generado, crece ciegamente en él. Entonces yo creo que ese es un liderazgo muy marcado, ¿no? Y creo que muy reconocible, ¿no? Es verdad que pues, a raíz de aquella rueda de prensa, en aquel momento, sus primeras intervenciones pues fueron, yo creo que muy desde desde la defensa, ¿no? Incluso en algún momento desde una defensa de ataque, ¿no? En ruedas de prensa, pero sí que es verdad que después en las entrevistas que ha dado, a mí siempre me ha generado una pequeña sensación de falsa humildad. Eso lo digo desde la distancia y desde el desconocimiento, pero es verdad que poco a poco, pues leyéndole más entrevistas, viéndole un poquito más, o escuchándole un poquito más, pues la verdad es que me ha ido ganando, y bueno, pues sí que es verdad que creo que ese liderazgo hay que reconocerlo. No cabe otra. En el deporte y en la vida, cuando alguien te demuestra que, oye, pues que con sus acciones pues ha revertido una situación, pues bueno, yo creo que hay que reconocerlo. Y en este caso, pues como decía antes, publiqué en LinkedIn una frase de Luis de la Fuente hablando de lo que es el equipo y la importancia de cómo hacer un equipo, de que las piezas tienen que conjuntar, que por cierto ha sido supongo que ha sido momento, ¿no? Puntual, ha sido la publicación que más impresiones ha tenido en toda mi vida de LinkedIn. Y bueno, ahí ha habido un poco de debate, ¿no? Había una persona que me decía que él no creía nada de lo que decía, que había roto valores, que no valía para nada todo lo que el perdón que había pedido, que bueno, que entendía que bueno, se había aferrado al cargo de alguna manera y que no era una persona que ahora, como con el éxito, a todo el mundo le aupaba, ¿no? Pero que no era una persona a la que seguir. Bueno, pues yo respeto opiniones así, porque yo también he tenido esas dudas en un inicio sobre el papel de Luis de la Fuente. Las he tenido clarísimamente y me ha costado mucho reconocerlo, pero luego, cuando he visto lo que ha generado en el equipo, en el grupo, en el entorno, la gente, luego pues las facilidades que ha dado a las familias para estar, cosa que en su día pues con Bilda no pasaba, por ejemplo, en la selección de las chicas, pues bueno, de alguna manera a mí me ha ganado, y creo que es un liderazgo muy marcado, un liderazgo con unos valores muy sólidos, un liderazgo en el cual pues él mismo ha dicho que ha habido gente que ha ido y que no le ha gustado mucho su forma de comportarse, y que bueno, pues eso no encaja dentro de su filosofía, y creo que eso tiene mucho que ver con lo que ha generado España, ¿no? Que probablemente, ya digo, pues no es el mejor equipo individualmente, si pieza por pieza. Es más, yo creo que si lo comparas con el equipo, que a mí no me gustan estas comparativas, ¿no? Pero se han hecho, ¿no? Mundial 2010 de España, Mundial 2026 de España, pues yo creo que no sé si hay algún jugador que jugaría aquí, Lamine Yamal, igual, no lo sé, tampoco tengo dudas, pero creo que lo que han generado es una familia. Está muy manida esta palabra de utilizar en el mundo del deporte, y más en el mundo del deporte de España, pero sí que creo que han generado ahí un grupo extraordinario en el cual, bueno, pues con eso han conseguido ganar. Y además, por supuesto, con el fútbol que han desplegado, aparte de tener gente muy muy buena, por supuesto. Figura, lo sé, estoy diciendo, ahora vengo un poco, me retrotraigo, pero yo, incluso si me dices
Rodri, Balón de Oro, el único Balón de Oro español, que eso también tendría otra lectura, ¿jugaría en aquella de 2010? Pues yo no le pondría antes que Busquets y que a Xabi Alonso. O sea, figurar es donde están los márgenes. Pero bueno, dicho esto, yendo un poco a la teoría, bueno, liderazgo muy marcado, sistema muy claro de juego, objetivos muy claros, ideas muy claras y la gente sabiendo lo que tiene que hacer, ¿no? Con objetivos muy marcados y cada uno con su rol muy claro y establecido, ¿no? Entonces, bueno, pues creo que en un equipo en el cual, como decía, probablemente no tengan a los mejores jugadores del mundo en cada posición, pues han conseguido hacer un equipo y han mejorado lo que es a selecciones como Francia, pues que teniendo un talento descomunal, sobre todo en la parte de atrás y en la parte de delante, pues han conseguido ganar. Entonces yo creo que la primera lectura que tenemos que sacar es cómo creando un verdadero equipo con un liderazgo claro, con unos valores claros, con una idea clara, sabiendo a dónde vamos, con los roles bien marcados para los jugadores, con el equipo por encima de las individualidades, que es, que es la idea que marcaba también Luis de la Fuente, pues han conseguido ser campeones del mundo. Ni más ni menos. Ya venían de ser campeones de la Eurocopa y ahora campeones del mundo. Por lo tanto, primera lectura, primer aprendizaje de este mundial: España, campeona del mundo, con un equipo, con todas las letras. Y bueno, vamos a ver cómo se desarrollan los siguientes eventos con equipos ya reforzándose, sobre todo con la idea de cambiar un poco los liderazgos en el tema de Alemania con Klopp. Vamos a ver qué pasa con Guardiola. Sería súper interesante que Guardiola pudiera entrenar alguna selección. Vamos a ver qué pasa con Tuchel. Bueno, entra Zinedine en Francia. Bueno, cambian los liderazgos y vamos a ver si desde esos cambios de liderazgos pues los equipos o las selecciones van a convertirse en verdaderos equipos. Muy interesante lo que nos queda por delante, pero de momento, primer aprendizaje: España selección absoluta. Bueno, segundo aprendizaje, pues vamos con Argentina, ¿no? Creo que no soy una persona sospechosa de no admirar a Argentina. En Qatar quería que ganasen. En este mundial, pues bueno, yo tengo una admiración muy grande por Argentina. He admirado mucho, no solo por el mundo deportivo, sino por la literatura, por la música. No he estado nunca en el país, me encantaría poder visitarlo alguna vez, pero bueno, pues todo, sobre todo eso, ¿no? Un poco todo lo cultural y luego lo deportivo, pues sobre todo en el mundo del fútbol. He sido muy admirador de Jorge Valdano, Fernando Redondo, Pablo Aimar. Bueno, luego ya he sido menos de Maradona que de todos estos que estoy nombrando, pero luego Maradona también, pues lo que ha abarcado, ¿no? Ahí lo tenemos por ahí atrás. Pero tenemos que hablar de Argentina, la imagen y la final, sobre todo, ¿no? La sensación que dejó, ¿no? Después de unas semifinales pues muy emotivas, ¿no? Contra Argentina, donde parecía que Argentina iba a caer eliminada, otra vez se sobrepusieron yo creo que con los mejores minutos del Mundial, con unos últimos 15-20 minutos extraordinarios, con un montón de ocasiones que yo creo que generan un poco la sensación de que podía competirle a España, ¿no? Pero es verdad que hasta ese momento había generado muchísimas dudas, había generado bueno, una sensación de ser un equipo diferente al que se había visto en situaciones anteriores, y llegamos a la final y bueno, pues vemos una cosa que, bueno, yo en esa sensación de no saber quién quería que ganase, ¿no? Porque bueno, pues España por cercanía y Argentina bueno, pues por esa admiración, por esa trayectoria que he tenido de admiración, pero viendo el partido, que fue una pasada España, pues al final decías, mira, me quedo tranquilo porque merecía absolutamente España que ganase. ¿Qué pasó? Que ya en el partido de Inglaterra, perdón, pues ya se empezó a ver esos malos gestos de Paredes, de Otamendi, algunos de Romero. Bueno, pues ya en la final todavía se expusieron más, ¿no? Yo no sé qué pasó, hay muchas habladurías, ¿no? De que si pasó algo en el vestuario, el tema de Lautaro de que no jugase, cómo salió el equipo, que es verdad que fue algo inaudito, porque
Argentina, dentro de que yo creo que, bueno, tiene algunas limitaciones, tenía un muy buen equipo para poder competir, ¿no? En el medio con McAllister, con Enzo. He dicho que no iba a hablar de temas tácticos, pero bueno, sale, ¿no? Pero bueno, el tema de Enzo, el tema de McAllister, el tema bueno, pues, a mí me extraña que no jugase Simeone con la intensidad que le mete, pero bueno, aparte de Messi, por supuesto, y de Julián arriba, pero yo creo que en el centro del campo tenía un equipo para poder haber competido, pero fue algo dramático en una final ver a Argentina de esa manera. Y luego lo que quería sacar un poco el aprendizaje, el saber perder, ¿no? Que creo que Argentina no supo perder, ¿no? Esos gestos, esos comentarios, por mucho que España hubiera dicho nada de los árbitros, por mucho que hubiesen protestado mucho en el campo, por mucho que hubiesen fingido, ¿no?, algunas acciones, el comportamiento final de Paredes agrediendo, de Ayala desde el banquillo también agrediendo. Y luego la última parte, el tema de dar la espalda cuando le están entregando la copa. Hay polémica porque algunos dicen que, bueno, estaban saludando a los familiares, que además estaban habiendo problemas con los familiares, que no era cuestión de dar la espalda, pero justo coincide en el momento en que tienen el trofeo que dan la espalda. Bueno, la sensación, sabiendo que siempre Argentina ha sido un equipo muy, muy canchero, ¿no?, como lo dicen ellos, muy intenso, muy de defender la camiseta, muy de defender el país. Creo que la imagen del final pues es un poco triste y es un poco pena que Messi se vaya despidiendo de un mundial. No él, porque él al final se sentó en el césped, estuvo contemplando un poco la situación, pero sí que otros jugadores, pues la situación que se vivió pues dio pena, ¿no? Dio pena que se pierda un mundial así, ¿no? Y eso, lo que venimos trasladando mucho, y además en el canal hemos hablado del ejemplo hacia los jóvenes. Esas imágenes respecto a los jóvenes pues no ayudan nada, ¿no?, respecto a los niños, respecto a perder de esa manera, respecto a generar esa idea de que parece que si confundir un poco la agresividad con la violencia, ¿no?, en algunos momentos, ¿no? Pues bueno, yo creo que me quedo con con ese mal perder que tuvo Argentina, que creo que es objetivo, por mucho que nos guste, por mucho que les estimemos mucho, por mucho que tengamos mucha admiración por lo argentino, pues al final el ver esa manera de perder, pues hay que decir que no es la manera, además está relacionado con el siguiente aprendizaje del Mundial y bueno, pues la verdad es que a mí me hubiese gustado ver a Argentina primero en la final de otra manera y segundo, si perdía, perder de otra manera, ¿no? Así que bueno, otro aprendizaje, no todo vale a la hora de perder, creo que justamente es lo contrario, que si pierdes además de esta manera tan clara, dar la mano, reconocer al rival, reconocer que ha sido mejor. Es verdad que Scaloni después lo reconoció, pero es verdad que la imagen que ha dejado Argentina al final, yo creo que ha dejado un poco una sensación de que algunas personas que admiraban a Argentina pues han dejado de admirarles, ¿no? Así que aprendizaje de que hay que perder bien. Bueno, y tercer aprendizaje, pues para mí el tercer aprendizaje es Noruega. Noruega, un país que ronda creo los 6 millones de habitantes y que casualmente, o sin casualmente, si veis los vídeos que hice de las charlas que di sobre la gestión de las expectativas en el deporte de iniciación, uno de los modelos de los que hablamos, o el modelo del que hablamos un poco externo a lo que es, pues en este caso Guipúzcoa y País Vasco, era Noruega. Noruega, un país pequeñito que en 2007, si no estoy confundido, si mal no recuerdo, hace una actualización de lo que va a ser el deporte de iniciación y, como comentamos, pues hasta los 13 años tienen que practicar diferentes actividades, diferentes deportes. En los partidos de niños de 11 años no hay marcadores. El objetivo principal y prioritario de este programa noruego es que los niños sigan haciendo deporte, no conseguir atletas de élite ni nada, sino que sigan haciendo deporte. Y sin embargo, a través de este programa, pues los resultados están siendo pues muy llamativos. Nosotros comentamos el tema de los Juegos Olímpicos de Invierno, donde Noruega
es número uno el medallero, consiguen más medallas de oro que cualquier otro país. Y en este caso, pues en el Mundial volvemos a ver como una generación de fútbol noruego pues llega a unos cuartos de final que los tuvieron ahí a punto de ganar, que creo que bueno, tuvieron muchas opciones de poder haber eliminado a Inglaterra en este caso. Y una pena porque hubiese sido bonito poder ver a, a Noruega en semifinales. Y bueno, pues para mí el aprendizaje es que a través de un modelo diferente al que estamos viendo en muchos sitios y donde se está intentando impulsar un modelo de unideporte, especializaciones tempranas, padres que están súper obsesionados con los resultados, padres que están obsesionados por cómo queda su equipo, qué resultados consiguen. Pues bueno, aquí tenemos un modelo que es un poco trampa, ¿eh? Yo no lo estoy haciendo. No me gustaría que se viera que ves con los resultados que tiene el modelo, no, sino que el modelo te puede dar resultados, que no tenemos que tener otros modelos para no tener resultados, sino que un modelo en el cual no hay una especialización temprana, no estamos fomentando el resultado, no estamos fomentando, no decimos no a la competitividad, porque claro que se fomenta el aprendizaje, sobre todo en las edades, no tanto la competitividad, sino el aprendizaje en ese proceso de edades, ¿no? Entonces, creo que es un aprendizaje muy interesante en este mundial, de que una selección como Noruega, con un modelo deportivo diferente en los menores, en los deportes de nación, consigue que luego haya deportistas de élite y compitiendo a máximo nivel, que no es necesario o hay un modelo alternativo a la especialización pronta para que puedan competir luego a máximo nivel, ¿no? Entonces, creo que este modelo hay que valorarlo mucho, hay que entenderlo mucho. Ahora yo creo que está otra vez muy en tela de juicio el tema este de que haya el multideporte y que los niños... y además yo un poco lo que veo en el entorno, la importancia que le damos al resultado, el sufrimiento que tenemos con niños de 8, 9, 10 años porque pierden un partido, porque les meten muchos goles o porque no juegan o por lo que sea. Bueno, pues la importancia de tener tranquilidad, de tener calma, de darle sus procesos, de darle sus mejoras. Es verdad que también hay que poner herramientas para que eso sea así, o sea, entrenadores cualificados, buenos entrenamientos, entrenamientos destinados, con objetivos claros, con valores claros en cada fase. Por supuesto que eso también hay que mejorarlo y probablemente en Noruega lo tienen mejor estructurado que lo que podemos tener aquí, pero creo que si hacemos bien ese modelo de multideporte, los niños pueden practicar muchos deportes. Podemos generar el objetivo de que hagan deporte a largo plazo, que no es solo un tema de hacer deporte, sino los beneficios que tiene el propio deporte, tanto mentales como físicos. Y bueno, pues yo creo que Noruega haya llegado hasta unos cuartos de final de un mundial, siendo un país tan pequeño, y bueno, pues enseñándonos que ese modelo que tienen ellos de no competir hasta los 13 años, de no tener resultados hasta los 11 años, pues que es un modelo a tener en cuenta y que se puede aplicar y que se puede conseguir resultados a través de ello. Bueno, este sería el tercer aprendizaje. Vamos a por el cuarto. Bueno, yo el cuarto objetivo que me marco, o sea, el cuarto aprendizaje que me marco es el de bueno, que dentro de, para mí, lo malo que es que haya tantas selecciones, 48 selecciones, y que se quiere ampliar más, y que me parecería ya romper el mundial, como he dicho en la introducción. Bueno, sacamos aprendizajes de equipos como Cabo Verde o Egipto o la propia Noruega, en este caso, que hemos dicho que es verdad que tiene jugadores que están como Haaland, como Odegaard, como Sorloth, que están en equipos de primer nivel, pero es un país muy pequeñito. Entonces, como equipos tan pequeños como Cabo Verde, que pensábamos que iba a resultar goleado en todos los partidos, pues ya en el primer partido empata contra España, contra el campeón del mundo, que no lo consiguió ganar. Argentina le da muchísimos problemas. Entonces, para mí el aprendizaje es cómo desde siendo una selección pequeña, un equipo pequeño, un país pequeño, se puede competir contra grandes selecciones, y que al final podemos decir que la triunfadora del mundial ha sido España, pero ha habido muchas otras selecciones
para mí son triunfadoras, ¿no? En este mundial, ¿no? Yo qué sé, Argelia, Egipto, Noruega, no sé, ver a Canadá también ya empezar a, a competir. Bueno, es verdad que son selecciones igual un poco que ya llevan una trayectoria mayor, pero bueno, empezamos a ver, no sé, Ecuador también, que hemos visto, Paraguay, que le puso en muchos problemas a, a Francia, pues cómo volvemos un poco al primer aprendizaje, pero de una manera un poco diferente, de cómo equipos pequeños con mimbres menos fuertes y con menos recursos, pues organizándose bien, teniendo buenas ideas de juego, son capaces de competir con la ilusión, con la pasión, ¿no? que han demostrado, ¿no? Son capaces de competirles a grandes selecciones, ¿no? Entonces yo creo que también el fútbol tiene esto, ¿no? Que yo creo que es uno de los deportes en los que podemos ver cómo un equipo más pequeño puede ganar a un equipo más grande, ¿no? Y eso creo que hace que el débil no se sienta siempre que parte de una situación de debilidad, ¿no? Porque si se organiza bien, si compite bien, si tiene objetivos claros, si los roles están marcados, pues puede competir contra otras selecciones, ¿no? Entonces yo que sí que quería hacer una pequeña mención a estos equipos donde, bueno, pues vemos que a veces la mentalidad de creer en tus posibilidades, en esa pasión que han demostrado, pues te da la oportunidad de poder competir en escenarios grandes, con equipos grandes y que al final cuando igualamos las intensidades, igualamos las pasiones, igualamos el trabajo, pues bueno, es verdad que el talento al final puede tener un desequilibrio, pero cada vez ese talento se está igualando también más, se está viendo más. Esto yo creo que pasa mucho en el mundo del baloncesto, por ejemplo, ¿no? Cuando vemos a Estados Unidos que antes arrasaba, pues ahora ya hay mucha más igualdad, ¿no? Y yo creo que en el fútbol también cada vez va pasando más. Es verdad que podéis decir que al final siempre ganan los mismos, ¿no? Bueno, las mismas selecciones. Sí, cierto, pero estas selecciones como Cabo Verde, como Egipto, como Noruega, bueno, pues el ganar un mundial es algo casi utópico, ¿no? Pero como decía la famosa frase, la utopía a veces nos hace andar, ¿no? Y el hacer andar nos hace caminar y avanzar, ¿no? Bueno, pues esta es un poco la idea. Bueno, pues ese aprendizaje también de cómo siendo una selección pequeña, un país pequeño, un equipo grande, cómo podemos hacer un equipo grande desde ahí. Esta sería el cuarto aprendizaje del Mundial. Y ya iríamos a por el último. Vamos a por el último aprendizaje de este Mundial. Bueno, y el último aprendizaje, pues bueno, primero es una noticia muy triste, que es el fallecimiento de Jaden Adams, jugador de Sudáfrica. No se sabe muy bien los motivos y tampoco hay que especular. Yo no he leído todavía cuál ha sido el motivo del fallecimiento. Sí que hay un vídeo en el cual aparece Jaden Adams en el vestuario con todo el equipo pues celebrando, disfrutando y el cabizbajo. Había fallecido su abuela. Bueno, hay diferentes teorías, pero bueno, la realidad es que estamos hablando de salud mental otra vez en el mundo del deporte. Ya sabéis que yo soy muy precavido en todo esto, trato de diferenciar mucho lo que es el coaching de mejora del rendimiento con lo que es la salud mental. Creo que son para mí dos campos diferentes. Es verdad que desde el coaching de la mejora del rendimiento podemos mejorar algunas cosas, pero la salud mental es otro tema. Pero sí quería por un lado hablar de este caso de Jaden Adams, que bueno, pues ha sido pues muy triste y muy emocionante. 26 años y fallecimiento. Ya digo, prudencia a la hora de poder dar ninguna noticia sobre este tema, pero sí que es un tema pues muy triste y que bueno, pues que nos hace volver a poner el foco en la salud mental encima de la mesa, ¿no? Y por otro lado, quería hablar de Ferran Torres, ¿no? Ahora máximo héroe de España, al meter el gol. Un jugador que ha sido muy criticado, un jugador que, bueno, pues que ha pasado momentos muy malos, que, bueno, pues que ha tenido que tener mucho trabajo. Yo creo que estaba el psicólogo estaba con él allí, el psicólogo deportivo de Ferran, que en uno de los documentales
no sé en qué documental vi que salía con él, trabajando con él, que lleva un tiempo trabajando. Bueno, pues vemos cómo en el mundo del deporte, esa famosa frase de Kipling de los dos impostores, de la victoria y la derrota, como son dos impostores, y en este caso pues Ferran Torres ha vivido eso en sus propias carnes, ¿no? De ser un jugador vilipendiado, muy criticado, muy poco querido, a de repente ser un héroe máximo y ser el artífice de que da el gol a España en el Mundial, ¿no? Entonces, cómo hay que equilibrar mucho las cosas, cómo hay que trabajar mucho la parte de rendimiento, pero también la parte de salud mental. Bueno, vivir mucho las cosas desde una perspectiva muy alejada. Incluso antes hemos hablado de Argentina, como ya también con Argentina ha habido críticas desmesuradas, que parece que si ganas eres Dios y si pierdes no vales para nada. Bueno, el deporte tiene ese lado, y sobre todo el fútbol, con el despliegue mediático y con la repercusión mediática que tiene, pues como hay que tener mucho cuidado. Sorloth, la mujer de Sorloth, salió a la palestra. Bueno, hubo una jugada en los cuartos de final en la que Sorloth no le pasa a Haaland un balón que le podía haber pasado, intenta jugar finalizar en la jugada, finaliza, y bueno, pues a raíz de eso han recibido auténticas barbaridades de insultos, y eso tiene un efecto en Sorloth, tiene un efecto en la familia, tiene un efecto en el entorno, y bueno, no tiene ningún sentido, ¿no? en un deporte, pero en el mundo sigue habiendo personas con poca cabeza, que hacen pagar a los jugadores por situaciones del propio juego. Esto es un juego al fin y al cabo, y que es verdad que mueve muchas pasiones, pero que no puede llevar a que haya insultos contra la familia, deseos de muerte, bueno, cosas horrorosas. Y bueno, tuvimos a Morata también, ¿no? El caso de Morata, que también hablamos en su momento de él. Bueno, yo creo que este último punto sí que quería hablar de Jayden Adams, de Ferran Torres, del caso de Sorloth. Habrá más casos, por supuesto, pero bueno, quería hablar de estos, de cómo hay que equilibrar un poco las cosas, cómo los jugadores también tienen que separarse un poco de lo que es el fútbol. Esa famosa frase, ese famoso leitmotiv que tenía Ricky Rubio, que tiene Ricky Rubio, de never too high, never too low, que lo hemos utilizado mucho aquí, de por mucho que vayan bien cosas, nunca estás aquí, y si van muy mal tampoco estás aquí, siempre un equilibrio. Así que vamos a finalizar un poco con este aprendizaje, con este recuerdo a Jayden Adams, con este reconocimiento también a los jugadores, a los deportistas que tanto se exponen y que a veces entendemos que parece que porque ganan mucho dinero tienen que soportar todo, y eso no es así, ni muchísimo menos. Así que nada, vamos a seguir construyendo, unido también un poco al tema de los aprendizajes en el inicio, que hemos hablado de lo de Noruega, pues desde casa, desde nuestras responsabilidades, el ir construyendo relaciones de los niños con el deporte sanas, construyendo personas que sean personas y luego deportistas, que entiendan que el deporte es una faceta más, que entiendan que ganar y perder es algo propio del propio juego, que están jugando y que aquí no se juegan la vida, que simplemente es una manera más de poder transitar por esta vida de una manera pues lo más agradable posible, y que el deporte nos lo hace sin que tengamos que vivir situaciones tan desagradables como han vivido algunos deportistas simplemente por ser deportistas. Bueno, un vídeo un poquito más largo también que los últimos. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, como siempre, darle a me gusta, que es gratis. Si estáis suscritos, agradeceros el apoyo. Si no estáis suscritos, suscribiros, os lo agradezco un montón. Así que nada, nos vemos pronto. Pronto tengo más vídeos. Un abrazo fuerte, hasta pronto. Chao, chao.